Hola chicos, ya estamos de nuevo con matemáticas. Vamos a corregir los últimos ejercicios del tema 9, que ya os expliqué porque nos había quedado tan cortito. Empezamos por la página 162. Es la actividad 7. Completa en tu cuaderno. Haz un dibujo en cada caso para comprobar tu respuesta. Vosotros sabéis lo mal que yo dibujo, ¿verdad? Lo he intentado en algunos casos. Vamos allá. En un ángulo llano hay, pues en un ángulo llano que son 180 grados hay dos ángulos rectos. Y ahí tenéis mi intento de dibujo. En un ángulo completo, recordamos que un ángulo completo mide 360 grados, es una vuelta entera, hay dos ángulos llanos, dos de 180 y cuatro ángulos rectos. El ángulo suplementario de un ángulo recto es un ángulo recto también. Suplementario significa que miden 180 grados. Bien, dos ángulos adyacentes ¿son complementarios? Explica por qué. Bien, dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Y yo no sé por qué os lo he puesto ahí, porque os he puesto así porque suman 180. Eso que os he puesto ahí es una tontería. Sí, son complementarios. Sí, perdonadme, es que he hecho el ejercicio justo al revés. ¿Veis? Negativo para la profe. Bueno, volvemos a empezar. ¿Dos ángulos adyacentes son complementarios? Explica por qué. No. Dos ángulos adyacentes no pueden ser nunca complementarios porque los ángulos adyacentes suman 180 grados y los complementarios 90. No hagáis caso de la tontería que os puse ahí. Página 163, la actividad 10. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Haz un dibujo para confirmar tus respuestas. La A. Dos rectas paralelas forman un ángulo recto. No, es falso. Dos rectas paralelas no se tocan nunca, no pueden formar ángulo porque no se cortan. B. La suma de un ángulo agudo y uno recto es menor que uno llano. Un ángulo llano es de 180 grados. Un ángulo recto es de 90 y un ángulo agudo es de menos de 90. Así que es cierto. Puesto que el ángulo recto mide 90, un agudo tiene que ser más pequeño de 90 y nunca pueden sumar 180, que es lo que mide el ángulo llano. Así que siempre es menor. El C. Dos rectas que se cortan siempre forman cuatro ángulos iguales. Siempre van a formar cuatro ángulos, dos rectas que se cortan, pero no siempre son iguales. Son iguales exclusivamente cuando son dos rectas perpendiculares y forman cuatro ángulos rectos. Si no, van a formar, como tenéis en el segundo dibujito, cuatro ángulos que son iguales 2 a 2, pero no los cuatro iguales. Así que esa es falsa. La única verdadera es la B. Seguimos en la página 163 y nos vamos al ejercicio 13, el del reloj. Tenemos los tres relojes y nos hacen una serie de preguntas. A. Hace 5 minutos las agujas del reloj de Diego formaban un ángulo recto. Si nos fijamos bien, tan solo el azul, si le quitamos esos 5 minutos, forman un ángulo de 90 grados. Así que Diego, el azul. En media hora las agujas del reloj de Aurora formarán un ángulo llano. Obviamente formarán un ángulo de 180 grados, el único ahí que lo puede hacer dentro de media hora es el rosa, Aurora rosa. Dentro de 25 minutos las agujas del reloj de Sara, hola Sara, formarán un ángulo agudo, totalmente cierto. De Sara, de nuestra Sara, es ese precioso reloj entre rojo y naranja y amarillo. Seguimos en la página 165 y es la actividad 16. ¿Son suplementarios los ángulos de 90 grados, 15 minutos, 59 segundos y 88 grados, 43 minutos, 1 segundo? Explica por qué. Para que sean suplementarios, dos ángulos tienen que sumar 180 grados. La única forma de hacerlo es sumarlo. Ahí lo tenemos.
Si hacemos la suma con todos los apaños, nos va a quedar un total de 178 grados, 59 minutos 0 segundos. Y eso es más pequeño que 180, así que no son suplementarios. El 17. ¿Cuál es el ángulo complementario de 45 grados 15 minutos 13 segundos? Bien, para que sean complementarios y no meter la pata como la metí antes, tienen que medir 90 grados. Pues lo único que podemos hacer es ir sumándolos. A los 45 grados 15 minutos 13 segundos le sumo 43 grados 45 minutos 47 segundos y me va a dar un total de 88 grados 60 minutos 60 segundos, es decir, me va a dar un total de 89 grados y un segundo, y un minuto, y eso es más pequeño que 90, no son complementarios. En el segundo no hace falta ni tan siquiera hacer la suma, porque ya tengo un ángulo que mide más de 90 grados, con lo cual es que ni lo intento. No, claro que esos dos no van a ser complementarios. Vamos a hacer la tercera suma, y nos va a dar un resultado de 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Después de hacer todos los apaños nos queda 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Sí, señores, estos dos ángulos sí son complementarios. Y el último ni hago la suma, porque ya veis que uno de ellos ya suma, es un ángulo de 135 grados, con lo cual ya se ha pasado de 90. ¿Para qué lo voy a intentar? No lo van a ser nunca. Nos vamos. Ahora seguimos en esta página 165 y nos vamos al problema 21. Observa estos abanicos. Bien, ahí tengo. El abanico A es 65 grados, el B 80 grados 15 minutos 32 segundos y el C 115 grados. Y tengo que hacer lo que me dicen. ¿Cuántos grados más hay que abrir el abanico azul para que mida 170 grados 30 minutos? Bueno, pues a lo que quiero que mida le quito lo que ya tengo, es una resta, y me va a dar 55 grados 30 minutos más tendría que abrirse el abanico. En la B me dice, ¿cuántos grados le falta al verde para formar un ángulo de 90 grados? Pues a lo que yo quiero que forme 90 grados le quito lo que ya tiene. Es una resta de pedir y pedir. La hacemos bien y nos queda 4 grados, 74 minutos, 28 segundos le faltan. Y el C, ¿qué abanicos forman un ángulo suplementario? Explica por qué. Para que dos ángulos sean suplementarios tienen que medir 180 grados. Y un viejo truco aquí siempre es sumar el más grande con el más pequeño. Y eso os va a indicar por dónde van los tiros. Si yo sumo el más grande con el más pequeño, 115 con 65 me da 180. Luego entonces el A y el C son suplementarios y no tengo que hacer nada más. Nos vamos al problema de la página 175, otro problema con dedicatoria aparte del de Sara, que es el de Carla. Y lo tenemos aquí, tiene una tarta, la divide en 8 partes iguales y nos dicen que qué tipo de ángulo se forma. Pues 360 dividido entre 8, 40 grados. Cada ángulo va a medir 40 grados, que son más pequeños que 90 grados, así que son ángulos agudos. Y si la dividen en 6 partes, divido 360 entre 6, cada trozo de tarta va a medir 60 grados, que es más pequeño que 90 grados, ángulos agudos. Bueno, y hasta aquí la corrección de las actividades de este tema que se nos ha quedado tan cortito y ya os expliqué por qué la semana pasada. Y corrección un poquito así por mi parte, que vaya equivocación que he tenido. Para que veáis, todos nos equivocamos, hijos, todos nos equivocamos. Ahora pasamos al tema 10. Es el siguiente, perdonad, veis qué tarde tengo, el siguiente vídeo. Vamos a por él, chicos.